que vamos a ver la presión en un líquido en reposo. Vamos a ver algunas cosas respecto a la presión en algún líquido en reposo. Primero, de que en cualquier punto del interior de un líquido en reposo van a haber presiones iguales en todas las direcciones y sentidos. En la clase anterior vimos lo que era el concepto de presión, densidad, masa y algunas cosas relacionadas. Otro detalle, que si se sumerge un cuerpo en un líquido en reposo, las presiones del fluido alrededor del cuerpo se traducen en fuerzas perpendiculares a las superficies sumergidas en este, como se aprecia en esta pirámide que está sumergida en agua. Vamos a tener presiones que van a ser perpendiculares a las caras y por lo tanto eso va a dar origen a fuerzas que van a ser perpendiculares a las caras. Que eso es lo que sucede cuando uno se sumerge en una piscina, de que uno siente una fuerza provocada por el agua. Y eso hace, por ejemplo, lo que se llama la gimnasia, que tiene un nombre especial, que es una aeróbica que se hace en piscinas, que sea mucho mejor ejercicio, porque por una parte, como parte del cuerpo está sumergido, el músculo tiene que hacer mayor esfuerzo para hacer ejercicio, porque tiene que contrarrestar el efecto de la fuerza que te aplica la presión del agua. Y segundo, porque cuando hay que hacer saltos, esa misma presión hace un efecto amortiguador, por lo tanto las articulaciones sufren menos. Tenía un nombre que no me acuerdo, eso de la aeróbica, esos ejercicios de gimnasia aeróbica, pero en piscina. En particular, si una de las caras del cuerpo es vertical, la presión sobre esa superficie será horizontal y la fuerza aplicada también será horizontal. Estamos presentando hechos básicos acerca de la presión en un líquido en reposo, o en un fluido en general. En general, la presión del líquido sobre la pared del recipiente que lo contiene va a ser perpendicular a la pared, y a su vez, como el líquido presiona la pared va a ejercer una presión sobre el líquido igual y opuesta, una especie de aplicación del principio de acción y reacción en esta circunstancia particular. Finalmente, si se hace una perforación, o seguidamente, como consecuencia de la anterior, si se hace una perforación en un recipiente lleno de un líquido en reposo, el chorro que sale de ella va a tener una dirección inicial perpendicular a la sociedad. Aquí lo vemos en esta figura. De aquí tenemos los chorros y la dirección con la que salen es perpendicular a la superficie, que es esta que está inclinada. Aquí también se ve en esta figura. Ahí tenemos el chorro y la dirección inicial con la que sale el chorro de esta bolsa va a tener un ángulo de 90 grados con la superficie, con el punto de la superficie en el cual sale. Y aquí llegamos a la idea, que en puntos pertenecientes a un mismo plano horizontal dentro de un líquido, las presiones van a ser iguales. Y el cálculo de la presión en cada plano horizontal y su dependencia de la profundidad van a ser determinados por lo que se llama la ley fundamental de la hidrostática, que es lo que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos la demostración de la ley fundamental de la hidrostática. En la figura superior se muestra un líquido de densidad ρ en reposo dentro de un recipiente y vamos a considerar un volumen imaginario de ese líquido con un área basal A y una altura H. O sea, este volumen de acá que está encerrado de área basal de A y altura H es de líquido. Es una porción de líquido imaginaria que nos escogemos con esas dimensiones. En la figura inferior se muestra el diagrama de cuerpo libre del volumen imaginario. ¿Cuáles son las fuerzas aplicadas? Tenemos P sub 0 por A, que es la fuerza aplicada al volumen por la presión atmosférica P sub 0 sobre la carga superior que está en contacto con la atmósfera. Esta carga superior está en contacto con la atmósfera y recibe la presión atmosférica. La presión en función de la profundidad por A sería la fuerza aplicada al volumen por la presión atmosférica sobre la carga inferior a una profundidad H dentro del líquido. ¿Ya? O sea, tenemos una fuerza aplicada por la presión de arriba, una fuerza aplicada por la presión de abajo, y tenemos el peso de este volumen imaginario, el peso del líquido, que sería M por G. M, la masa es la densidad por el volumen, por tanto sería la densidad por el volumen por G. Y el volumen es el área de la sección, el área basal del volumen imaginario por la altura. Por lo tanto, nos quedaría al final que el peso sería la densidad del líquido por el área de la sección basal por la altura por G. O la profundidad, que en este caso sería H por G, que sería el peso del líquido dentro del volumen imaginario.
Entonces, como la superficie está en reposo, el volumen imaginario está en equilibrio de fuerzas. Por lo tanto, esta fuerza que va hacia arriba, que es la presión en el fondo por el área de la sección transversal, tiene que igualar a la presión al nivel del aire por la área de sección transversal más el peso. Y reemplazamos todas las expresiones anteriores. Se reemplaza. La presión en función de profundidad por A va a ser igual a presión atmosférica por A más ρ por H por G. Y aquí podemos ver que las A se pueden simplificar. Y nos queda esta expresión, que la presión en función de la profundidad va a ser la presión atmosférica por ρ por G por H. Y esta expresión es la que se conoce como la ley fundamental de la hidrostática. Esta es la expresión importante acá. Presión en función de profundidad es la presión atmosférica más ρ por G por la profundidad H. En este esquema vemos cómo se podría calcular la diferencia de presiones en dos puntos dentro del líquido. La presión en el punto A, de acuerdo a la expresión anterior, sería la presión en H, en la profundidad HA, que sería P sub 0 por ρ por G por HA, y la presión en el punto B sería presión atmosférica más ρ por G por HB. Por lo tanto, si restamos PB menos PA, nos va a dar que esa diferencia de presiones va a ser la densidad del líquido por G por la diferencia de profundidades, HB menos HA. No sé si esto se alcanza a ver. Voy a mostrar algunos videos que hablan de este tema de presión y profundidad. Este es un medidor electrónico de presión con un sensor de presión en el fondo. Al soplar sobre el sensor a través de un tubo, aumenta la presión y se activa una barra luminosa cuya longitud es proporcional a la presión en el sensor. Usaremos esto para mostrar cómo la presión en una columna de agua cambia con la profundidad. Conforme el sensor se sumerge más en la columna de agua, la barra luminosa muestra que la presión aumenta en proporción directa a la profundidad. ¿Qué pasará con la barra si inclinamos la columna de agua por un cierto ángulo? Al inclinar la columna de agua, el valor de la presión se reduce. La longitud de la barra es todavía igual a la profundidad vertical del agua encima del sensor, como lo muestra esta línea. Repetimos la jugada. Este es un medidor electrónico de presión con un sensor de presión en el fondo. Al soplar sobre el sensor a través de un tubo, aumenta la presión y se activa una barra luminosa cuya longitud es proporcional a la presión en el sensor. Usaremos esto para mostrar cómo la presión en una columna de agua cambia con la profundidad. Conforme el sensor se sumerge más en la columna de agua, la barra luminosa muestra que la presión aumenta en proporción directa a la profundidad. ¿Qué pasará con la barra si inclinamos la columna de agua por un cierto ángulo? Al inclinar la columna de agua, el valor de la presión se reduce. La longitud de la barra es todavía igual a la profundidad vertical del agua encima del sensor, como lo muestra esta línea. Ya. Aquí tengo un segundo video que compara dos líquidos distintos. Este es un medidor electrónico de presión que tiene un sensor en el fondo. Al soplar sobre el sensor a través de un tubo, la presión aumenta y se activa una barra luminosa cuya longitud es proporcional a la presión en el sensor. Cuando el medidor de presión se coloca dentro de una columna de agua, la barra luminosa muestra que la presión aumenta en proporción directa a la profundidad del sensor. Si reemplazamos el agua de la columna por alcohol, el cual tiene menor densidad que el agua, ¿cómo será afectado el valor de la presión?
El valor de la presión es menor para el alcohol que para el agua a la misma profundidad, pero es todavía proporcional a la profundidad. De nuevo. Este es un medidor electrónico de presión que tiene un sensor en el fondo. Al soplar sobre el sensor a través de un tubo, la presión aumenta y se activa una barra luminosa cuya longitud es proporcional a la presión en el sensor. Cuando el medidor de presión se coloca dentro de una columna de agua, la barra luminosa muestra que la presión aumenta en proporción directa a la profundidad del sensor. Si reemplazamos el agua de la columna por alcohol, el cual tiene menor densidad que el agua, ¿cómo será afectado el valor de la presión? El valor de la presión es menor para el alcohol que para el agua a la misma profundidad, pero es todavía proporcional a la profundidad. Y hay un tercer video que voy a mostrarles antes de continuar con la teoría, que tiene que ver con la idea de la presión y la dirección. Usaremos este manómetro de agua que tiene un diafragma de hule flexible para mostrar que la presión en un fluido es independiente de la dirección. Cuando el diafragma se sumerge en un recipiente con agua, el manómetro indica que la presión aumenta con la profundidad. Cuando el diafragma se mantiene a una profundidad constante y se rota hacia diferentes direcciones, la lectura del manómetro permanece constante. La presión en el agua es la misma en todas direcciones. Y se repite por segunda vez por si alguien no lo alcanza a captar. Usaremos este manómetro de agua que tiene un diafragma de hule flexible para mostrar que la presión en un fluido es independiente de la dirección. Cuando el diafragma se sumerge en un recipiente con agua, el manómetro indica que la presión aumenta con la profundidad. Cuando el diafragma se mantiene a una profundidad constante y se rota hacia diferentes direcciones, la lectura del manómetro permanece constante. La presión en él es la misma en todas direcciones. Ya. Ahora vamos a ver aplicaciones directas de esto. Dice, en el caso de los lagos de la figura, aquí tenemos dos lagos, un lago grande pero poco profundo, y un lago pequeño pero más profundo. Existe mayor presión en el fondo del lago de la derecha que en el fondo del lago de la izquierda. O sea, hay mayor profundidad en este lago pequeño pero profundo. Hay mayor presión en el fondo en este lago, que es pequeño pero profundo, que en este. Eso puede parecer contradictorio o difícil de entender, pues en el lago de la izquierda probablemente hay mayor profundidad de agua que en el lago de la derecha. Hay mayor cantidad de agua. Aquí hay mucho más agua que acá, pero la presión del fondo es mucho mayor acá. Sin embargo, eso se explica por la ley fundamental de la hidrostática, porque según esta ley, la presión en el fondo de cada lago no va a depender de cuánta agua hay encima, sino de la profundidad con respecto al nivel de contacto con el aire. O sea, da lo mismo la cantidad de agua que hay arriba, lo que interesa es cuánta es la profundidad del punto respecto al nivel. En el siguiente ejemplo, que se conoce como la paradoja hidrostática, se va a ilustrar nuevamente esta idea. Este es un caso típico. Dice, tenemos tres recipientes, los tres de igual área basal, que son este cilíndrico, este como botella y este como vaso. Tienen igual área basal y los tres tienen formas diferentes. Por lo tanto, tienen distintos volúmenes. Se llenan los líquidos hasta el mismo nivel, de manera que la profundidad en el fondo sea la misma para los tres. Entonces, como tienen el mismo nivel de líquido, esta altura a la cual llega el líquido es la misma en los tres,
Y como tienen formas diferentes, por lo tanto los volúmenes de líquido en ellos van a ser necesariamente diferentes de los tres. Entonces, si uno mide la fuerza aplicada sobre el fondo por el líquido, se puede comprobar que resulta igual en los tres recipientes. Entonces aquí entra lo de la paradoja, porque uno tendería a pensar de que el líquido que tiene más, el recipiente que tiene más agua encima, es el que va a tener mayor presión en el fondo, o va a tener una fuerza aplicada sobre el fondo mayor. Sin embargo, en virtud de la ley fundamental de la aerostática, como la profundidad de los fondos de los recipientes es la misma, la presión del líquido sobre ellos también debería ser la misma. Los tres están a profundidad H y los tres tienen el mismo líquido, por lo tanto la presión en el fondo es igual. Como además las tres áreas basales son iguales, la fuerza aplicada por el líquido sobre el fondo también va a ser de igual magnitud. ¿Dónde está lo paradójico? De que se supone que los tres reciben la misma fuerza a pesar de que la cantidad de líquido que hay por encima de ellos es distinta. Y aquí entramos al tema de los vasos comunicantes, que es como lo más evaluable de este tema. Se denominan vasos comunicantes a un conjunto de recipientes comunicados entre sí por su base, como el que se muestra acá abajo. Así, si se vierte unos distintos líquidos en uno de ellos, estos se distribuirán entre todos los recipientes, donde además los recipientes pueden tener distintas formas entre sí, como el que vemos acá. Y la distribución del o los líquidos entre los recipientes se produce de manera que las presiones en los fondos de todos sean iguales. O sea que en el fondo de estos vasos comunicantes debemos tener la misma presión. ¿Qué pasa si llenamos con un único líquido? Este es el caso típico, clásico, tenemos un video sobre eso también, en que tenemos un vaso comunicante compuesto de diferentes vasos que tienen todas estas diferentes formas. Si se llena uno de estos recipientes de un conjunto de vasos comunicantes con un único líquido, este se distribuirá de manera de alcanzar el mismo nivel en todos los recipientes independiente de la forma. ¿Por qué? Porque en virtud de la ley fundamental de aerostática, como la presión tiene que ser la misma en el fondo de todos los recipientes, la profundidad de ellos debe serlo también, por lo que obliga a que todos los recipientes tengan el mismo nivel de líquido. Tengo aquí un video donde se muestra esta situación. Aquí tenemos 5 tubos de vidrio conectados a un recipiente común lleno de agua. Las alturas del agua en los 5 tubos son las mismas, a pesar de las formas y tamaños diferentes de los tubos. Al inclinar los tubos, se observa que el nivel del agua en todos ellos permanece a la misma altura. De nuevo. Aquí tenemos 5 tubos de vidrio conectados a un recipiente común lleno de agua. Las alturas del agua en los 5 tubos son las mismas, a pesar de las formas y tamaños diferentes de los tubos. Al inclinar los tubos, se observa que el nivel del agua en todos ellos permanece a la misma altura. El tema de los vasos comunicantes llenados con 2 o más líquidos inmiscibles. Hay que explicar antes lo que es inmiscible. Los líquidos inmiscibles son aquellos líquidos que al ser juntados no llegan a mezclarse entre sí. Ejemplos de estos son el aceite, el agua y el mercurio. En general, cuando se juntan líquidos inmiscibles, los líquidos menos densos tienden a subir a la superficie y los más densos tratan de quedarse en el fondo del recipiente. O sea, el aceite generalmente es menos denso que el agua es menos denso que el mercurio, por lo tanto, el aceite tiende a irse hacia arriba, el agua queda en medio y el mercurio queda abajo. Entonces, al distribuirse 2 o más líquidos inmiscibles en un conjunto de vasos comunicantes, la exigencia de igual presión en el fondo de todos los recipientes hará que el nivel del líquido de los recipientes sea necesariamente diferente. Y aquí tengo un último video donde se explica esta situación. El mercurio en este tubo en forma de U está en equilibrio cuando la superficie del mercurio está a la misma altura en ambos lados del tubo. Pero cuando se añade agua coloreada en un lado, los fluidos llegan al equilibrio con sus superficies a diferentes alturas. La presión en el fondo de cada lado debe ser todavía igual,
pero la cantidad de fluido requerida para producir esa presión es distinta en cada lado. Aquí vamos de nuevo. El mercurio en este tubo en forma de U está en equilibrio cuando la superficie del mercurio está a la misma altura en ambos lados del tubo. Pero cuando se añade agua coloreada en un lado, los fluidos llegan al equilibrio con sus superficies a diferentes alturas. La presión en el fondo de cada lado debe ser todavía igual, pero la cantidad de fluido requerida para producir esa presión es distinta en cada lado. Ya. Justamente tenemos aquí esa situación, vasos comunicantes llenados con dos líquidos inmiscibles. Considere dos tubos, un tubo nudo abierto en ambas ramas, si en una de ellas se echa mercurio, en las dos ramas va a alcanzar inicialmente el mismo nivel, que es lo que tenemos aquí a la izquierda, pero si a continuación se vierte agua en una de las ramas, la superficie de mercurio quedará a distintos niveles, que es lo que se aprecia acá. Este es el clásico problema de vasos comunicantes. El jueves vamos a trabajar problemas de este tipo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se analiza esto típicamente? En el nivel de la superficie de separación entre ambos líquidos, que es por acá, todos los puntos de mercurio soportan la misma presión. Y se traza una línea de referencia llamada isobara, que es una línea donde está el punto más bajo de separación de líquido o el punto más alto dentro del tubo en el cual tenemos el mismo líquido de ahí hacia abajo. Por ejemplo, de esta línea de aquí hacia abajo tenemos mercurio, de aquí hacia abajo tenemos mercurio, por lo tanto, sabemos que la presión desde el fondo hasta este nivel va a ser igual. O sea, este es el punto más alto en el cual sabemos que las presiones son iguales en ambos lados. En cada uno de los problemas que vamos a hacer se va a trazar esa isobara. ¿Ya? Aplicando la ley fundamental de la hidrostática en las ramas 1 y 2, podemos ver que en la rama 1, la presión 1 va a ser igual a la presión atmosférica, como estos son tubos abiertos, les llega la presión atmosférica, más la densidad del agua por G por la altura 1, y la presión en este punto 2 va a ser presión atmosférica más la densidad del mercurio por G por esta altura 2. Estas dos presiones 1 y 2 tienen que ser iguales. ¿Ya? Como la presión a nivel marcado y la isobara debe ser igual para ambas ramas, tenemos que la presión 1 es igual a la presión 2, reemplazamos las expresiones. Un momento, a ver. ¿Sí? P0 más la densidad del agua por G por H1 es P0 más la densidad de mercurio por G por H2, se nos van los P0, se simplifican los G, y podemos encontrar finalmente una relación de proporcionalidad inversa entre las alturas y las densidades. Altura 1 es la altura 2, como la densidad del mercurio y la densidad del agua. En general, todos los problemas, la mayor parte de los problemas de vasos comunicantes se resuelven considerando esta idea. Y esto de los vasos comunicantes tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, la medición de la presión atmosférica. A través de lo que se conoce como el barómetro de Torricelli o barómetro de mercurio, que consiste en un capilar que tenemos acá, donde tenemos mercurio, y un vaso un poco más ancho. Entonces consideramos que esta presión en este punto es despreciable y podemos tomar esto como un vaso comunicante, donde tenemos la presión 2, que sería la presión en el fondo del capilar, que sería la presión P, que es despreciable, por la densidad del mercurio por G, por esta altura 2, que es la altura entre el fondo del recipiente y este nivel de acá del capilar. La presión en el fondo del recipiente abierto vamos a tener presión atmosférica por acá, más la densidad del líquido por G por esta altura 1. Entonces, como la presión en el fondo tiene que ser igual a ambos lados, la presión atmosférica más ρ por G por I1 es igual a ρ por G por I2, se puede despejar. P0 es igual a ρ por G por la diferencia de las alturas I2 e I1, que sería esta altura H de acá, que se puede medir. Por lo tanto, podemos calcular la presión atmosférica como la densidad del mercurio por G por H.
De este análisis deriva lo que son las unidades de milímetro de mercurio y centímetro de mercurio que definimos anteriormente, de este instrumento. ¿Se acuerdan que definimos el centímetro de mercurio como la densidad del mercurio por G por la distancia en centímetros? Eso era la presión en centímetros de mercurio, y aquí viene. Y aquí viene. Otra forma de medirlo es a través de lo que se conoce como un manómetro abierto, que esto lo que mide es presión manométrica, o sea, la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica que mencionamos en la clase anterior. La presión en el fondo de este vaso comunicante 1 va a ser la presión P de este líquido, de este gas que está mencionado acá, más ρ por G por I1, siendo ρ la densidad del líquido, que es generalmente mercurio. La presión en el fondo de la rama 2 va a ser la presión atmosférica más ρ por G por I2. Se igualan, manteniendo la idea del manómetro como un conjunto de vasos comunicantes, P1 igual a P2. P es ρ por G por I1 es igual a P0 más ρ por G por I2. Se despeja, se pasa P0 restando y ρ por G por I1 restando al otro lado. Nos queda un lado P menos P0, que es la definición de presión manométrica, que sería ρ por G por I2 menos ρ por G por I1. Entonces nos va a quedar ρ por G y 2 menos I1 la presión manométrica, que sería ρ por G por la diferencia de las alturas entre los brazos. Entonces uno, para medir la presión manométrica, solamente tiene que medir esta altura, y si uno quisiera la presión absoluta, después de ese resultado le suma la presión atmosférica. Bien. Ya. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones más directas. Una que es lo que se conoce como el sifón, que es un dispositivo que se usa para el trasvasije de líquidos entre dos recipientes. Consiste en un tubo, que es este tubo acá, que sin aire en su interior vacío, que se pone en contacto con dos recipientes con líquido. Entonces lo que va a suceder es que el agua de inmediato va a empezar a fluir desde el recipiente lleno al vacío hasta igualar ambas alturas de agua. O sea, lo que se hace es transformar estos dos, este tubo, lo que hace es transformar estos dos recipientes en vasos comunicantes. Entonces, por el principio fundamental de aerostática, se busca que la presión, el sistema va a tener naturalmente que la presión en el fondo sea igual, y por tanto se va a producir un trasvasije de agua. En general, si queremos que el agua siga fluyendo, podemos cambiar la altura de los recipientes, y con eso podemos, por ejemplo, trasladar agua desde este recipiente a este. Algunos detalles prácticos, que es el tema de la distribución del agua en la ciudad. En general, tal como dice acá, en las ciudades se procura situar los almacenamientos principales de agua en lugares elevados, dado que por el principio de los vasos comunicantes el agua va a tratar de subir de las llaves de las casas y los grifos, trata de subir las llaves de las casas y los grifos para formar una columna que pueda equilibrar la creada por los almacenamientos a mayor altura. Por lo tanto, con esto se produce de forma natural la presión que tendrá el sistema de distribución de agua potable. O sea, se coloca los depósitos de agua para distribución de agua potable, se coloca en el lugar lo más alto posible, de tal manera de que de forma natural el agua fluye hacia los puntos más altos, ya sea en edificios. A esto se le agrega un sistema complejo de válvulas, tanques auxiliares y bombas que permiten a la empresa distribuidora tener mayor control sobre la presión. Ahora pensemos en este caso en edificios cuya altura sea superior a la de los almacenamientos. En este caso, el agua no va a fluir en forma natural hasta los pisos superiores, sino que se va a necesitar un bombeo para poder empujar el agua. Ahora, aquí en esta figura se observa lo que se llama la línea piezométrica máxima, que es horizontal si no hay consumo, y sin embargo, al existir consumo, la presión baja y la horizontal se convierte en una curva que limita las zonas con suministro, que son las zonas bajo la línea, y sin suministro, sobre la línea. Según las distintas horas del día, pues esta curva varía con la hora entre un máximo y un mínimo. O sea, teóricamente,
todas las alturas que están hasta el mismo nivel de donde está el estanque distribuidor de agua deberían recibir naturalmente distribución, pero dependiendo del consumo, ese límite va bajando, o va dependiendo de la hora y del consumo. Entonces, ¿qué ocurre? Que las instalaciones que están bajo la mínima se alimentan sin problemas, y los que están sobre la mínima tienen que usar un tanque de reserva si su altura no es grande, y si es muy superior se recurre a tanques de bombeo para poder lograr el suministro. Otra aplicación máxima. ¿Cómo se puede ver el nivel de líquido en un depósito cerrado? Usando una conexión interna, externa y aprendiendo al principio de los vasos comunicantes. Ahí tenemos un tanque cerrado. Lo que se hace es colocar una abertura acá y dejar pasar un poco de líquido, y por el principio de los vasos comunicantes esto va a quedar al mismo nivel del tanque cerrado. Por lo tanto, midiendo esta altura, podemos medir la altura del líquido del tanque cerrado. Y aquí tenemos algo que es una aplicación relevante para ustedes, que es lo de las esclusas para lugares como el Canal de Panamá. Las esclusas corresponden a compuertas construidas en 2 o más puntos del mismo canal, que se llama el Canal de Panamá, con el propósito de igualar niveles de líquido basado en este principio, permitiendo la circulación del navío. En particular, en el Canal de Panamá hay una diferencia de nivel de 26 metros entre ambos lados, con un recorrido de 80 kilómetros. ¿Qué es lo que ocurre? De que Océano Pacífico y el Océano Atlántico están a diferentes niveles. Entonces, en el intermedio entre los canales, tiene que haber una transición indicada por esclusas para ir subiendo de a poco los niveles de los buques hasta poder llevarlos directamente y sin problemas hacia el otro océano. Otro ejemplo son lo de las bombas aspirantes. En la figura vemos una bomba que consta de un cilindro que se haya sumergido en un líquido. El émbolo al ascender abre. Este émbolo al ascender, por el vacío que produce en el cuerpo de aquel, una válvula que se sitúa en la parte inferior del mismo, por donde entra el líquido que lo llena. Después el émbolo al bajar presiona el líquido, motivo por el cual el efecto de la misma cierra esta válvula que está abajo y abre otra dispuesta en un tubo que comunica lateralmente con el cilindro, por donde el líquido sube y sale al exterior. O sea, se cierra esta válvula, se abre esta y el líquido empieza a salir por acá. Cuando el émbolo inicia una nueva carrera ascendente, esta válvula aquí se cierra, se abre la otra sucesivamente. O sea, asciende el émbolo, se cierra esta válvula de arriba, se abre la válvula de abajo, entra líquido. Después, se baja este émbolo, se cierra esta válvula de abajo, se abre la válvula de arriba y el líquido se para hacia afuera y se va por esta llave. Y con eso, después se repite el ciclo y con eso vamos sacando líquido de la parte de abajo. Otra situación interesante son los sistemas de lastre del buque, que es lo que van a tener que ocupar para estabilizar la nave, que en el caso de que ustedes tengan que distribuir cargas y las cargas no puedan distribuirlas de mejor manera, entonces van a tener que llenar de líquido ciertas zonas para poder lograr unas mejores condiciones de estabilización de la nave. Entonces lo que se hace es colocar una bomba aspirante en el interior de la nave, de tal manera de hacer de que la presión atmosférica externa impulse al agua en el interior de la nave. Entonces se introduce agua en ciertos lugares en forma estratégica, de tal manera de poder mejorar las condiciones de estabilización de la nave, de poder distribuir los pesos de mejor forma. Y aquí tenemos un tema que es un poco más técnico, que tiene que ver con la fuerza neta sobre una superficie sumergida. Aquí hay integrales, no los vamos a hacer integrar, pero
lo que vamos a hacer más bien es ocupar estos valores que tenemos acá. Dice, sabemos que en un líquido la fuerza normal que actúa sobre una superficie sumergida aumenta en forma proporcional a la profundidad debido al aumento de presión. O sea, la presión aumenta con la superficie, por lo que la determinación de la fuerza neta que actúa sobre ella implica la suma de aquella fuerza a medida que aumenta su profundidad. Entonces, para una placa rectangular de ancho B, sumergida a una altura h, en un líquido de densidad ρ, tal como se ve en la figura, la fuerza neta que actúa sobre la placa va a ser la integral de la presión por la diferencial de área, y la presión sería ρ por G por I, y vamos a considerar que el área va a ser ancho B y una diferencial de I acá. Se resuelve una integral, nos va a quedar una integral de I por DI, que es una integral al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza neta del líquido sobre la placa va a ser la densidad del líquido por G por el ancho de la superficie por la profundidad al cuadrado partido en 2. ¿Ya? En forma análoga se puede determinar la fuerza neta sobre la superficie sumergida. A la determinación de la fuerza neta sobre la superficie sumergida se puede obtener la magnitud del torque neto respecto de un eje de rotación de la superficie del líquido, respecto a este eje de rotación, sumando los torques de las fuerzas a medida que aumenta la profundidad. Entonces este torque neto sería la integral de la diferencial de torque, que el torque es R por la diferencial de fuerza, R por la presión por la diferencial de área. Entonces vamos a considerar que R era lo que era ahí antes, que es la distancia entre el eje de rotación y el punto que estamos viendo. La presión es ρ por G por R por B por DR. Se integra esto, entonces podemos demostrar de que el torque neto va a ser la densidad del líquido por G por el ancho de la superficie por H cubo tercios. Y aquí vamos a definir el concepto de centro de presión. En una superficie sumergida vamos a definir el centro de presión como correspondiente al punto de dicha superficie donde el cual se puede considerar que actúa la fuerza neta de empuje hidrostático, donde se puede demostrar de que el centro de presión de una placa rectangular sumergida tendrá de que el centro de presión está a h tercio de la superficie. Aquí tenemos la demostración. La idea es la siguiente, que la fuerza neta que calculamos antes, más multiplicado por la altura, por la profundidad de presión, del centro de presión, va a ser igual al torque neto. O sea, la idea es reemplazar todos los efectos de las presiones del agua por una sola fuerza que ejerce un torque a una sola altura, a una sola profundidad. Y esa profundidad es la profundidad del centro de presión. Entonces ahí se puede mostrar que la profundidad del centro de presión va a ser 2h tercios, donde h es la profundidad máxima de la superficie. En general, la posición del centro de presión se puede obtener fácilmente igualando los torques de las fuerzas hidrostáticas individuales con el torque que produce la fuerza neta del empuje hidrostático aplicada en el centro de presión desconocido. En general, si la superficie sobre la cual actúa la fuerza hidrostática está sumergida desde una altura, profundidad I1 hasta profundidad I2, se puede mostrar análogamente que esta expresión de aquí es el centro de presión, 2 tercios de I1 al cuadrado más I2 I1 más I2 al cuadrado dividido en I1 más I2. Pero eso ya requiere un poco más de matemática. O sea, si llego a preguntarle algo de esto, no va a ser con integrales, va a ser ocupando expresiones, ¿ya? Y eso era lo que tenía contemplado para hoy.